Ruta Genius. Ruta Genius. Ruta Genius. Ruta Genius. Historias, emprendimiento, superación personal, motivación. Somos el desafío de creer. Nuevamente, mi Genius People, aquí estamos en la ciudad de San Cristóbal, en nuestra segunda season, con nuestro segundo invitado en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, en nuestra Ruta Genius. Hoy en día nos acompaña nuestro Genius Car en pequeña escala, pero siempre tratando de mantener nuestra imagen corporativa y nuestro concepto de podcast. El día de hoy me complace muchísimo la invitación que tengo a la persona que tengo al lado, un amigo de toda la infancia, de mi crianza, y absolutamente tangible de dónde vengo, quiénes somos, con una infancia muy similar de madres docentes, del mismo town, podríamos llamarlo, del mismo barrio, donde crecimos con muchos paradigmas, pero tanto él como yo hoy en día entendimos que si hacíamos estos cambios de paradigmas podríamos llegar a ser las personas que quisiéramos ser hoy en día. Mi amigo Gustavo Mora, un placer saludarte el día de hoy, agradecido por tu tiempo, hermano, y bueno, básicamente en esta segunda etapa de Genius Ruta, donde estamos entrevistando a emprendedores venezolanos en la ciudad de San Cristóbal, de donde soy, para que contemos también a esos latinos que ven este tipo de contenido, cómo a pesar de no irse, también hay un cambio de paradigma para poder lograr los objetivos, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo Chévere, bueno, agradecido por esta coincidencia que tenemos aquí, porque esto es una coincidencia. Yo la llamo casualidad, amigo. Algo siempre queda esto. Siempre es agradable compartir un poco las experiencias que hemos tenido en la vida, los procesos que vivimos, que no son fáciles, pero son necesarios. La verdad que, como lo dijiste al inicio, venimos de una misma realidad, de un mismo contexto, y seguramente donde se podía decir que el resultado iba a ser uno, y sin embargo nosotros fuimos parte de ese proceso que cambiamos el resultado, y hoy día somos personas en proyección, con todas las capacidades de ampliarnos y de crecer muchísimo más de lo que hemos crecido, y eso es lo que nos enamora todos los días de esta vida, esa capacidad de crecimiento, esa capacidad de echar para adelante. Exactamente. Y también en creer en nosotros, ¿no? Porque... es que todo pasa por eso. Absoluto. Y creo que ese es uno de los paradigmas que podríamos empezar a hablar, especialmente en nuestra cultura latino, ¿no? Bueno, especialmente estamos hablando aquí en San Cristóbal, donde nos criamos, donde somos, pero creo que esta realidad es muy similar a todas las culturas latinoamericanas. Por ejemplo, en mi experiencia de vida de más de 26 años viviendo en Estados Unidos, conociendo otras culturas como los centroamericanos, los mexicanos, los mismos brasileros, es muy similar nuestra cultura en el sentido de esos paradigmas que nos limitan a que tenemos que ser lo que nuestros padres o nuestro entorno nos proyecta ser, ¿no? Bueno, yo creo que toda la humanidad en sí tiene esa capacidad, esa marca de seguir patrones, ¿ok? Sencillamente es tomar conciencia, saber dónde queremos ir, tomar la decisión y salir adelante. Siempre vemos que si el papá fue carpintero, el hijo sigue siendo carpintero, y eso no está mal, eso está bien, porque eso es parte de la vida y parte del proceso. Pero a veces todos queremos hacer un cambio. Y a veces esos cambios vienen porque tuvimos la opción de ir a la universidad, tuvimos la opción de criarnos en otro sitio, ir a otras familias, conocer otros mundos. El expandirte te da unas posibilidades enormes de crecer. Y todo pasa por una decisión, porque todos tenemos todo ese mismo potencial y toda esa misma capacidad. Lo que pasa es que hay unos que se atreven, prefieren quedarse aquí, y otros que no se atreven. Y antes de entrar aquí estábamos hablando exactamente de eso, del querer tomar una decisión.
Mira, y si yo siempre lo he dicho y le estábamos conversando en estos días y lo comentábamos, si la mente lo cree, lo puede crear. Absolutamente. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, una de las siguientes preguntas que te quiero hacer, Gustavo, porque yo creo que en todo este proceso de expansión de conciencia o de expansión de paradigmas, cambiar los paradigmas, siempre hay un momento crítico en la vida de las personas que hacen un cambio en sus paradigmas. ¿Cuál fue ese momento crítico que tú crees que cambió tu realidad a decir, o bueno, o cambio o me mantengo en mi zona de confort y nunca voy a lograr mi objetivo? Coño, Richard, yo creo que esa pregunta me la hago todos los días. Porque el ser humano es un ser de expansión y de crecimiento. Y como somos energía, nunca estamos paralizados. Decía un amigo mío, decía, somos energía, o crecemos o decrecemos, nunca estamos igual. Correcto. Y todos los días nos tenemos que hacer esa pregunta, porque yo te voy a decir una cosa, tú me llamaste para yo estar aquí, tomé una decisión de venir, pude no haberla tomado. Correcto. ¿Ok? Y tomé la decisión de estar aquí. Y cuando nosotros llegamos, agarramos y estamos en la universidad y un día salimos a la calle, teníamos que tomar una decisión. Mira, o me quedo aquí o doy un paso, porque el paso que vamos a dar, o sea, nadie sabe qué va a ocurrir. Y es un paso incierto, ¿ok? Pero con la fe y la certeza de que las cosas van a salir adelante, a pesar de, salimos adelante. A veces decimos, pero ¿qué hiciste tú? No, yo no hice nada distinto. Lo único que hice fue tomar un paso adelante. A mí también me da flojera levantarme temprano. A mí también me da ganas de no salir a trabajar. A mí también me da ganas de no contestar el teléfono. No ir al gimnasio. De no ir al gimnasio, de no elevar el estándar de vida. Pero la única diferencia que hice yo, que no lo hizo la otra persona, fue que yo sí tomé la decisión y lo hice a pesar de no tener ganas. Actually, ese es el punto crucial de la disciplina, hacer las cosas cuando realmente no quieres hacerlas. Y eso es lo que te lleva a un hábito también, ¿no? Pana, yo te voy a decir una cosa, a veces llego de trabajo cansado, con miles de rollos, y lo que menos tengo ganas de ir al gimnasio. Pero ese es un sí innegociable. Innegociable. Esa palabra me gustó, ¿sabes? Sí, Ese es un sí innegociable. Entonces, como no es negociable, sí porque sí, con ganas y sin ganas. Lo que pasa es que el proceso, a veces nos enamoramos. Mira, tú sabes, nosotros vivíamos de repente con muchas limitaciones, pero con mucha conciencia. Correctamente. Entonces, a ti no te define lo que tú vives hoy día. A ti te define lo que estás haciendo. Correcto. Y lo que quieres lograr. Eso es lo que nos define a nosotros como seres humanos. Y con esto yo te digo a ti, no importa lo que estés viviendo hoy día, tu realidad de hoy no te define, ni lo que fuiste tampoco. Esto es donde tú te quieres proyectar. Entonces, cuando tú tienes un sueño y tienes algo por alcanzar, no importa lo que se te cruce por delante, porque eso es parte del proceso. Entonces, cuando tú vas en ese momento y tú dices, coño, las vainas no me están saliendo, o sea, diste a ti mismo adentro, esto es parte del proceso. Absoluto. Y también hacerse la retroalimentación. Si algo no está saliendo de la manera correcta, reevaluarse y preguntarse, ¿será que estoy haciendo algo que no está correcto o no está alineado a la meta que voy? Hay un proceso que se llama, para el logro de objetivos, que se llama, el primero, tomar conciencia, el segundo, ser observador. El observador es observarte todos los días y ser coherente entre lo que estás haciendo y lo que quieres lograr. Porque, yo no puedo decir que me voy a ganar $1 millón, por dar un monto, y pasar todo el día durmiendo. O sea, no estoy siendo coherente. No estoy siendo coherente en mi paso a paso, porque ese yo del futuro que yo estoy viendo, que yo me quiero convertir, en ese agente de seguros que yo me quiero convertir, hace algo que yo hoy día no lo estoy haciendo y yo tengo que copiarlo. Pero no es copiarlo como una plana y decir, no, es copiarlo y adaptarlo a mi realidad e ir hacia allá. Porque es que
decía mi abuelita, los sueños no premian. Absolutamente. ¿Ok? Sí, Lo- es ser consciente entre lo- lo que piensas, dices y actúas, ¿no? La coherencia hace que la acción, que es al final lo que te lleva a conseguir lo que tú sueñas, pero para eso me tengo que preparar, para yo ser ese Gustavo del futuro que yo veo plácido y que lo miro en mi visualización y cuando hago mis relajaciones lo plasmo. Hay muchas cosas, pero hey, este Gustavo que está aquí tiene que convertir muchas cosas en ese Gustavo que está allá. Y es un proceso, por eso es que la observación tiene que ser un proceso constante en ese proceso, valga la redundancia. Ahora, Tavo, ¿cómo fue esa historia? Porque nosotros nos conocemos desde muy niños y vivíamos, como repito, en un mismo town. ¿Cómo fue ese cambio de tú empezar esa carrera de corredor de seguros? Y hoy en día tener una de las compañías más líderes aquí en el mercado, ¿no? Fíjate, bueno, yo vengo de una familia donde mi madre por muchísimos años fue corredora de seguros y yo le digo a la gente, yo nací entre pólizas. Sí, correcto. Okay, yo nací entre pólizas de seguro y esa era parte de mi día a día. Pero fíjate cómo el no ser complaciente se hizo que yo creara algo. Cuando yo llegué de la universidad y me pongo a trabajar con mi mamá me dijo, mira, me vas a acompañar para que tú aprendas cómo es este trabajo. Y yo la acompañé la primera semana. Ella no me despertaba. Yo siempre he sido un poquito dormilón y ella no me despertaba. Yo me tenía que levantar porque si yo no me despertaba, ella se iba y me dejaba ir durmiendo. Ella decía, el interesado eres tú, no soy yo. Absoluto. Y pasada una semana, llegó el lunes y yo me arreglé tal cual, me puse y ella me miró y me dijo, ¿para dónde vas tú? Yo le dije, mami, voy a acompañarte. Me dijo, no, tú ya no tienes nada que hacer conmigo. Andando conmigo vas a visitar a mis clientes y tú necesitas los tuyos. Haz tu propio camino. Haz tu propio camino. Me dice, tú tienes mi número de teléfono, así tal cual. Tú tienes mi número de teléfono, como tal cual mamá Gocha, Recha. Ahí tú tienes tú tienes mi número de teléfono. Si se te presenta algún inconveniente y necesitas que yo te dé apoyo, me llamas y yo te llevo. Pana, así, como los carajitos que los tiran a la piscina y aprenden a nadar. Así. En ese momento me dio una frustración y me dio un dolor que hoy día se lo agradezco. ¿Ok? Hoy día se lo agradezco cuando yo veo los resultados de hoy. Yo digo, mi mamá fue una genio, porque no fue nada complaciente. Hey, yo conozco muchos hijos de productores que dejaron perder la cartera de sus padres sencillamente porque nunca tuvieron la disciplina de hacer esto. Y eso marcó un antes y un después. Y además, yo tenía compromisos y quería cosas y yo salía a vender y salía a enfrentarme a una cosa que no conocía. Y eso creo que fue como un punto, ese desconocer qué iba a pasar mañana, pero con la certeza de que todo iba a salir bien. Porque cuando salimos a la calle, cuando yo salgo a la calle y voy a visitar a un cliente, yo tengo la fe con conciencia, que no es una fe loca. Sí. Ok, no es esta fe de que, mira, aquí voy, no es una fe con entendimiento. Y esa fe con entendimiento te lleva A un logro, ¿no? los caminos se abren y los caminos difíciles uno los ve como ese reto personal. Ahora, Tavo, en este orden de ideas, entendiendo país Venezuela, conflictos políticos, muchos cambios de paradigmas sociales que este proceso político ha cambiado a la sociedad venezolana. ¿Cómo fue cómo hiciste tú esa diferencia para poder mantener tu negocio a flote, tus servicios y darle a entender a esa comunidad que independientemente de las necesidades básicas que no se estaban cumpliendo, podrían tener alcance a un seguro médico o a proteger sus familias eventualmente? ¿Cómo hiciste ese cambio de paradigma para tu Mira, Richard, cuando tú tienes un propósito en la vida y tú lo descubres, además, y el propósito, en mi caso personal, es servir, proteger y asegurar personas y familias y empresas. Cuando tú tienes ese propósito claro y la gente encuentra ese beneficio real, ahí está el dinero. Correcto. Porque no le estás vendiendo un producto o un servicio para que ellos lo consuman, sino realmente algo que está customizado y hecho para ellos, ¿no? En estos días me estaba en una reunión con un asegurado y
y el señor estaba comprando un carro y de la concesionario lo llamaron para decirle que la póliza, y la esposa, yo estaba ahí, y la esposa llegó y dijo, ya va, espérate un momento. Yo al que llamo a las 3 de la mañana y me contestas a Gustavo. Porque la gente no compra servicios ni productos, compra gente. No, y compras la emoción y la seguridad. Aquí yo lo que estoy dando es seguridad, porque yo a ti te estoy vendiendo una hoja, que ya no es hoja, porque ya es un PDF en muchos casos que le llega. Hoy en día. Entonces, epa, tú sabes si eso funcionó o no funcionó el día Que lo necesita. que lo necesita. Porque eso es un producto tan intangible y a ser utilizado al futuro. Entonces, cuando tú tienes ese proceso, tú tienes que agarrar y darle a la persona la tranquilidad y la confianza necesaria de que el día que ocurra, pesa lo que pese, Gustavo va a estar conmigo y me va a acompañar. Eso es lo que tú vendes, porque yo vendo la emoción de la seguridad, la emoción de que mañana tu esposa va a dar a luz y va a nacer tu hijo y tú no vas a tener ningún rollo sino entrar a la clínica y Gustavo, ¿qué pasó? ¿Qué debo? Nada, chévere, perfecto, todo está bien. Entonces, eso es lo que tú vendes a la final, porque nosotros lo que venimos a rescatar y a cuidar es tu patrimonio. Venimos a cuidar y a respaldar es tu legado. Lo que venimos a cuidar y a respaldar es la certeza y la seguridad de que al momento de que ocurra un hecho impredecible, Que le puede pasar a cualquiera, ¿no? que por eso lo compras, Exactamente. además, que por eso lo compras. Si no tuvieras la sensación de que fuera a ocurrir, no lo compras. Pero volviendo a esa pregunta, Tao, ¿cómo fue ese cambio de paradigma en la industria? Por ejemplo, pasaron años muy fuertes, compañías muy grandes cerraron, aseguradoras Papi, fueron. hay algo que nosotros solamente el tiempo lo va a decir, y mucha gente ya nos damos cuenta de esto, de que solamente las crisis prueban a las personas. Absolutamente, por eso te lo pregunto, Ok. porque lo que me encanta Cuando entender es el proceso de resiliencia. cuando tú tienes una familia, tienes un proyecto y las cosas se empiezan a complicar, la gente empieza a moverse, tu tablero empieza a moverse. Y tú sí porque sí tienes que aprender a cambiar los paradigmas. Mucha gente se fue porque cambió paradigma. Venezuela siempre fue reconocida como un país donde la gente se mantenía y no migraba. El paradigma cambió. La capacidad de resiliencia se formó. Entonces, eso, coño, yo tomo decisión, no me muevo de aquí. ¿Es arrecho estar allá? Es arrecho estar aquí. Igualito. Yo decido cuál es el arrechera o el momento arrecho que Más quiero, arrecho que quiero quiero vivir, ¿me entiendes? Porque los dos son difíciles. Totalmente. Porque allá estabas con el futuro, no sabías cómo te va a ir. Y aquí tampoco, porque aquí tú veías que todo se cerraba y tú, había un momento en que uno se levantaba y decía, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y sigamos adelante. Pero hay algo que definitivamente tenemos todos que cultivar en la decisión que tengas que tomar, porque ninguna realidad es igual. Totalmente. En la decisión que tú tengas que tomar, tú tienes que mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro es cerrar los ojos y encontrarse con cosas que nos gustan y que no nos gustan. Pero cuando tú fortaleces ese yo interior, pana, afuera puede pasar lo que quieras. Igualito, porque tu Que entorno... no te mueve. Y tú puedes ver, yo me acuerdo que yo veía las colas de gasolina y yo decía, o me pongo a hacer cola o trabajo. ¿Ok? Entonces, pues decidía comprar gasolina cara, pero trabajaba y resolvía mis problemas económicos y resolvía además una necesidad latente, porque muchas personas que ejercían la actividad que yo ejerzo se fue. Actually, una oportunidad Claro, para ti. claro, Absolutamente. claro. Entonces la gente se fue y había mucha gente que quedó en el aire. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Por eso es que la paz interior en estos momentos que te hacen ver realmente el entorno es indispensable. ¿Fue un riesgo? Sí, un riesgo, porque el que se fue también lo corrió. Absolutamente. Y de hecho, soy tan insistente en esta pregunta, Gustavo, porque es una de las cosas que yo veo muchísimo después de emigrar 26 años, especialmente en la nueva generación de emigrantes, que tomaron decisiones de emigrar a un país como Estados Unidos, Chile, Ecuador, donde sea, pero no cambiaron su paradigma. Y lo que hicieron fue trasladar sus paradigmas a otro país.
y con un poco más de sacrificio, porque al no entender el sistema, al no tener una zona de confort o una zona de seguridad, incrementaron más bien sus paradigmas. Y al final del día, pues muchos de ellos retornaron o muchos de ellos son infelices viviendo donde estén viviendo y no han podido lograr el objetivo, y no es porque el país, el entorno, la situación no se lo permita, es porque él no se lo ha permitido. Cambiar, reestructurarse y hacer disciplina, planificación y entender cuál es su objetivo. Es que yo vuelvo y te digo una cosa, todo pasa por una decisión que se tome. Y la decisión te tiene que mover. Cuando tú consigues un propósito, tú tienes un propósito que lo conseguiste y luchas y vives enamorado de tu propósito. Correcto. El dinero es el resultado. Absoluto. ¿Ok? Cuando tú me dices a mí, Gustavo, ¿cómo lo hiciste? Yo estoy enamorado de lo que yo hago. Correcto. ¿Ok? Yo amo lo que yo hago. Y cuando tú haces y amas haces lo que amas, los resultados son evidentes. Sí, no, y vienen por consecuencias. Por eso es que tienes que conseguir tu propósito. Porque tú ves ingenieros infelices, Sí. tú ves economistas infelices, tú ves en cualquier profesión, pero y de repente consigues un ingeniero en una panadería y es feliz en su panadería y es exitoso, porque el éxito no se mide por el dinero que logras o por las cosas materiales que logras. El éxito se mide por la capacidad de felicidad que tú tienes cuando ejerces lo que quieres. Decía alguien por ahí que el éxito es de ir de fracaso en fracaso sin perder la intención. Y ir de éxito en éxito sin perder el momentum. Correctamente, siempre llegar en un punto medio. Porque es que, si estás bien, administralo. Porque vienen tiempos difíciles. Pero cuando tú haces lo que tú quieras, los momentos difíciles son parte del proceso. Correcto. Cuando tú entiendes que el momento difícil es parte del proceso y que no hay que declinar allí, había momentos complicadísimos, ¿me entiendes? Pero hay una palabra mágica que yo se lo digo a todo el mundo y es esa sensación y esa magia que hace esa palabra de que uno mismo se lo diga, todo va a estar bien. O sea, cuando tú te dices todo va a estar bien, wow, te quitas una carga de encima emocional impresionante, porque a veces las cosas son más difíciles por las que pensamos que lo que realmente Absolutamente, porque no está pasando, es simplemente una percepción de lo que viene. Gustavo, de verdad agradecido por tu tiempo, por tu resiliencia, tu historia, de esa realidad de ser emprendedor real, no de vivir desde el superpositivismo sin acción. Vale, en todo este proceso hay momentos en el que a uno le provocas tirar todo. Absoluto. Y al final, una de las consecuencias o de las cosas que yo quiero resaltar en este contenido, especialmente en nuestra comunidad latina que vive dentro de los Estados Unidos y en Sudamérica, es que entiendan que independientemente del territorio, situación, país, política, religión, realmente el cambio viene es a partir de nosotros, cambiar nuestros paradigmas, atrevernos, entender que si tomamos decisiones deben de ser totalmente coherentes con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y al final no es un tema de oportunidades, sino realmente creo que es un tema de hábitos, disciplina, espiritualidad, Yo te voy a decir algo de un taller que yo hice hace muchísimos años. De una psicóloga norteamericana de Louise Hayes que decía, donde tú estás, está la totalidad de las oportunidades. Totalmente. Donde tú estás. Tú puedes estar donde sea, en la montaña, en el desierto, las oportunidades están ahí. Siempre hay un huequito que muchas veces por ese tormento que tenemos no lo vemos. Pero por eso es que te digo, cuando nos calmamos y calmamos esa paz interior, vemos cosas que no vemos por fuera. O sea, pero yo sé que suena así como muy, yo sé que no es fácil y que hay un proceso, pero ese proceso hay que vivirlo. Y hemos tenido nosotros la oportunidad de vivir este proceso y que unos de una manera consciente y otros de otras maneras de repente inconsciente lo han logrado. Y eso es lo mágico de todo esto. Absoluto. Bueno, mi Genius People, agradecido nuevamente aquí en la ruta Genius desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, conociendo historias independientemente de territorios, y todos tenemos algo muy en común, que hemos
tratado de cambiar nuestros paradigmas para realmente lograr nuestra mejor versión. Tavo, felicitaciones. Gracias, pana. Agradecido, Éxito, ¿no? Gracias a ti por tu favor, invitación. consigan a Gustavo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Tu En compañía? Instagram, Gustavo Mora Oficial, y en LinkedIn, Gustavo Mora también. Bravo. Si quieren seguir viendo historias de emprendedores que han logrado sus objetivos de vida, no dejen de seguir este canal, compartir y check it out. Fruta Genius.